Porque el comportamiento de una persona no puede cambiar sin antes haber tenido la lucidez en su mente, que viene como consecuencia de retener un concepto que proviene de un principio espiritual que por revelación Dios te lo dio, y por medio de un ejemplo, de una parábola, tú dices: ah, con razón me estaba dando de topes contra la pared, con razón estaba viviendo en derrota, con razón estaba yo tan cansado y enfermo, con razón no me salían las cosas bien en mi negocio. Ah, cuando tú dices ah, ya tienes un concepto, y ese concepto puede cambiar para siempre tu futuro. Espero que me estén escuchando, que yo no vine nomás a gritar a su nombre. Amén. Pero no quiere decir que no pueda gritar a su nombre. ¡A su nombre! Ok. Los que no se están riendo, ríense un poquito. Yo sé que no le caigo bien a todo el mundo, pero a la mayoría sí, gracias a Dios. Pero la misión que Dios me dio no solamente es cantar canciones. No les echo cuentos. Hace 2 semanas estaba en una ciudad en Colombia y me invitaron a predicar, y estaba yo predicando, y había unos hermanos que estaban así como, y al final una hermanita por allá, como a mitad de la prédica, ya no se aguantó las ganas y grita: ¡cante, hermano! Ella no le importaba que lo que yo pudiera decirle en una prédica, lo que quería era que yo cantara, ¿no? ¿Y sabes qué le contesté? Pues compre el disco, hermana. Ay, ay, ay. Bueno, entonces otra vez conmigo: principio, ejemplo, concepto, comportamiento. ¿Quieres cambiar tu comportamiento? Entonces necesitas conceptos diferentes en tu mente. La razón por la que una persona no puede cambiar su conducta autodestructiva es porque no ha renovado su mente con conceptos que vienen de un principio espiritual que ha sido aterrizado y retenido y entendido por medio de un ejemplo. Estoy insistiendo en esto porque es muy importante. Es muy importante. Una vez más, ya de aquí nos movemos a lo que sigue. Digan conmigo: principios, ejemplos, conceptos y comportamiento. Si quiero cambiar mi comportamiento, necesito cambiar mi manera de pensar. Y la manera de pensar cambia cuando hay conceptos que son iluminados por el Espíritu Santo en tu mente, que no estaban ahí antes, y esos conceptos vienen como consecuencia de haber retenido una palabra de revelación. ¿Has estado alguna vez en una reunión donde tú sabes que hay revelación del Espíritu Santo y el ambiente está saturado de estas tremendas palabras rema, palabras vivas, pero estás como desesperado diciendo: ay, que no se me vaya a pasar, que no se me vaya a olvidar? Y cuando termina la reunión sales y te sientes tocado, te sientes ministrado, pero la primera persona que te pregunta cómo estuvo, le dices: estuvo increíble. ¿Y de qué se trató? Híjole, pues la verdad como que, deja ver, ¿qué fue lo que dijeron? Pues que dijeron que Dios es bueno. Y pues eso ya lo había oído antes. Bueno, sí, pero dijeron que Dios es glorioso. Pues sí, pero ¿y qué más? Y, ay, hombre, tú no me entiendes. No, el que no entendiste fuiste tú. ¿Sí me explico? Si después de estas reuniones tú te vas y le cuentas a tus amigos cómo estuvo una gloria mayor para Guatemala, y nada más les dices: oh, estuvo increíble, so what? Necesitas retener por inspiración en tu mente los conceptos
que el Espíritu Santo quiere iluminar en tu mente, que son llaves para abrir puertas que estaban cerradas y entrar en una dimensión diferente. Y por eso quiero abrirles mi corazón y hacerme un poquito vulnerable con ustedes y contarles un poquito de cómo Dios hizo un cambio en mi vida, en una de las áreas de mayor problema que es en mi vida, que es el área de la ira y del enojo. Yo sé que los guatemaltecos no son enojones, son bien tranquilitos, bien mansitos, pero habemos algunos que cuánto trabajo nos cuesta gobernar nuestro espíritu, y cuánto trabajo nos cuesta no ser enojones y no ser iracundos. Y aquí les voy a dar otro concepto que viene de un principio. ¿Están listos? Anoten. Por cierto, una recomendación: nunca vayas a la iglesia sin un cuaderno. Nunca vayas a la iglesia sin algo en que anotar. Aunque sea tu teléfono. Mira, tus dedos son súper veloces para el WhatsApp. ¿Por qué no puedes anotar una prédica ahí en el teléfono? Ay, es que se me gasta la pila. Escriban expectativas, hagan una flecha y a la derecha escriban la palabra frustración. Hagan una flecha y a la derecha escriban la palabra enojo. Hagan otra flecha y escriban la palabra violencia. Otra vez, expectativas, frustración, enojo y violencia. Esto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque toda violencia, que en realidad es una expresión visible, audible y sentible, no sé si ese sea un verbo que se pueda usar, pero la violencia es la consecuencia de la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cada vez que tú y yo llegamos a la ira violenta, en vez de estar edificando el reino de Dios, estamos haciendo un daño muy grande. Y ese daño puede ocurrir a nivel del matrimonio, puede ocurrir a nivel de la relación entre padres e hijos, puede ocurrir a nivel de la relación con compañeros de trabajo, en un negocio, en tantos ámbitos diferentes. ¿Cómo hacemos para no llegar a la violencia destructiva? La única forma de evitar el ser violentos es que podamos resolver el tema del enojo en el interior antes de que explote en ira violenta. Y la única forma de resolver el enojo en el interior es que la frustración no resuelta se resuelva. Porque una frustración no resuelta, tarde o temprano provoca una gran cantidad de enojo que está muchas veces embotellado en el interior del alma, de las emociones de una persona, y que con cualquier provocación explota esa persona. Cuando alguien dice: uy, esa persona está de mírame y no me toques. Uy, ese de que vuela la mosca se enoja. ¿Por qué? Porque trae una serie de frustraciones no resueltas en el interior que provocan enojo. Y el enojo, entonces, con cualquier provocación, trae una explosión de violencia. ¿Y de dónde sale la frustración? La frustración sale de expectativas no cumplidas. ¿Sí me está siguiendo? Las expectativas no cumplidas producen frustración, y la frustración no resuelta provoca enojo, y el enojo no resuelto provoca violencia.
Por eso hay personas que aún siendo cristianos o diciéndose cristianos, le pegan a su esposa o maltratan verbalmente a sus hijos o son tremendamente rebeldes en contra de sus padres. Y muchas veces tratamos de resolver este asunto levantándonos de nuestra silla al final de una prédica y perdóname, Señor, perdóname. Otra vez hice lo malo, Señor, límpiame, lávame. No estoy diciendo que no sea importante la confesión y el arrepentimiento. Por supuesto que es importante, porque si no abrimos nuestra boca, no se resuelven las cosas que están mal en el interior. Por eso dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No dice si pensares en tu mente que Jesús es el Señor. Dice si confesares con tu boca. La fórmula bíblica requiere de la confesión, porque a través de la confesión es que las cosas que en el interior tienen que ser resueltas se pueden resolver. Por eso es tan importante decirle a tu esposa: perdóname, o decirle a tu esposo: perdóname. No nada más pensarlo, no nada más decir, bueno, pues ya estuvimos en la reunión juntos y los dos lloramos y yo como que Dios nos tocó a los dos. Sí, pero si no le has dicho perdón, falta algo. No está completo, la resolución no está completa. Por eso, ¿qué dice el libro de Santiago? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Por qué no somos sanados a veces? Porque no nos confesamos las cosas que tenemos que confesarnos los unos a los otros. Y esto es sumamente importante, mis hermanos. Sumamente importante. No se trata solamente de acercarnos al altar. Ya estoy llegando a la época de mi vida que necesito agarrar vuelito para hacer algo que antes lo hacía tan fácil. No es nada más acercarte al altar y una vez más decirle: Señor, perdóname. Por favor, no dejes de hacerlo. Síguelo haciendo. Acercaos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es un principio que va a seguir siendo eficaz día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, mientras Cristo no vuelva a la tierra. Todavía nosotros tenemos el recurso extraordinario de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Gracias a Dios por ese recurso. Pues yo no sé cuántos de ustedes entienden que si yo me la paso reunión tras reunión viniendo al frente a arrodillarme en el altar para resolver problemas, el que resuelve problemas no puede avanzar con proyectos, porque o resuelves el problema o avanzas con el proyecto, o apagas el fuego primero o sigues construyendo. No puedes construir y apagar fuegos al mismo tiempo. ¿Sí me estás escuchando? ¿Por qué no avanzamos más en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo espiritual? Porque nos la pasamos resolviendo problemas en vez de edificando el futuro. ¿Cómo podemos seguir edificando cuando la violencia ya no es un problema? Y la violencia ya no es un problema porque el enojo ya fue resuelto. Y el enojo ya fue resuelto. El enojo ya fue resuelto porque la frustración ya fue resuelta. Y la frustración ya fue resuelta porque la expectativa fue sujeta ahora a un entendimiento diferente de las cosas. Son cosas tan sencillas como esta pareja de recién casados. Es una historia de la vida real.
esta pareja de recién casados que nos dicen: pastor, tenemos un problema fuerte en el matrimonio. Estaban recién casados. ¿Cuál es el problema? Y él decía: es que ella no me atiende, a ella no le importa mi vida. Y ella decía: claro que sí me importa, pero él es un chiqueado, él es un bebé, nomás quiere a su mamá. Bueno, ¿cuál es el problema? Y me empiezan a contar que cuando él se enfermó, su primera enfermedad en el matrimonio, le dio una gripe tremenda y fiebre y cuerpo cortado y se sentía de la patada. Él le dice con voz de borrego a medio morir, le dice a su esposa: mi vida, me voy a acostar un ratito porque me siento muy mal. Y se va a su habitación y se acuesta y se pone las cobijas hasta acá y espera y espera y espera. Y la esposa al rato llega a la habitación, se asoma, cierra la puerta y se va al supermercado y se va a visitar a su mamá. Entonces el esposo está ahí esperando en la cama. ¿Y qué está pasando? Su expectativa no se cumple, se provoca una frustración, la frustración se convierte en enojo y el enojo se traduce en ira y en violencia. Y cuando la esposa regresa: hey, ¿dónde estuviste? Que no sé qué, y ¿con quién te fuiste? Mira, nada más estoy yo aquí enfermo y ve tú a saber con quién andas tú hablando en la calle. Y ella: pues, ¿qué te pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Que él venía de una familia en la que si alguien se enfermaba, toda la familia se sentaba alrededor de la cama del enfermo y uno le estaba sobando los pies, otro con una toallita húmeda estaba refrescándole la frente, otro le estaba haciendo manicure al enfermo. Y en la familia de ella la cultura era diferente. Y cuando alguien se enfermaba, ellos pensaban que no hay mejor medicina que el descanso, y no hay mejor descanso que el de dormir, y para dormir hay que dejar en paz a la persona. Así es que cuando alguien se enfermaba en la familia de ella, lo dejaban que se fuera a su habitación, le cerraban la puerta y lo dejaban solo, y todo el mundo se salía a la calle para no hacerle ruido. Digan conmigo: expectativas. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué esperas de tu esposa? ¿Qué esperas de tu esposo? ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Qué esperas de tus padres? ¿Qué esperas de tu pastor? ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia porque dice: es que al pastor no le importo? ¿Y por qué dices eso? Es que no me saludó el domingo pasado. Si esa es tu expectativa, estás pero posicionándote a ti mismo para vivir en frustración, en enojo y hasta en violencia. Decidí hablarles de esto, mis hermanos, porque cuando yo conocí a Cristo, cualquier parecido con Hulk era pura coincidencia. Porque si tú me provocabas, se empezaba a romper mi camisa y me empezaba a poner verde. Y no digamos a la hora de ir conduciendo mi auto en las calles de la Ciudad de México, porque ahí sí era una guerra. En aquellos tiempos había unos transportes públicos que se llamaban peceros. Se llamaban así porque costaba $1 subirse. Estamos hablando de hace unos 40 años atrás. Y cuando yo manejaba, no había día que no le recordara a su familia, a estas personas,
No había día que alguien no se me cerrara así. Y entonces se me cerró pues yo le aceleraba y me cerraba a y frenaba, y el de atrás tenía que frenar para no pegarme, y yo aceleraba y volvía a frenar y otra vez, y me salía y me le volvía a cerrar. Miren, era un demonio al volante. ¿Por qué era yo violento en el volante? Porque vivía enojado. ¿Y por qué vivía enojado? Porque tenía frustraciones en el interior no resueltas. ¿Y por qué tenía frustraciones en el interior no resueltas? Porque las expectativas que yo tenía de mí mismo no se habían cumplido. Tú y yo tenemos expectativas, aún como cristianos, de cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de ser. Y cuando tropezamos con algún pecado, lo confesamos, pero eso no resuelve la frustración que se queda en el interior. Por eso, mis hermanos, y aquí estoy tratando de predicarles como 3 mensajes al mismo tiempo. Por eso es que dice el libro de Hebreos: si la sangre de toros y de machos cabríos limpiaba de los pecados bajo el antiguo pacto, ¿cuánto más, digan conmigo, cuánto más, la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, va a limpiar, dice la escritura, va a limpiar sus conciencias? Digan conmigo, sus conciencias. Otra vez dilo, conciencia. ¿Cuánto más la sangre de Jesús limpiará sus conciencias de acciones pecaminosas? Escúchame, por favor, escúchame. Una cosa es que tú pases aquí al frente cuando tienes una situación que resolver, y pases al altar y digas: Señor, yo me consagro otra vez a ti y me postro delante de ti. Señor, te pido que tú me limpies, me sanes, me liberes, y resuelves el problema del pecado. Pero en la mayoría de los casos eso no resuelve la frustración que tú tienes contigo mismo. ¿Me estás siguiendo? Una cosa es el pecado, y otra cosa es que el pecado marca tu alma y te provoca un rechazo a ti mismo, y te provoca aún, espero que entiendas lo que voy a decir. No tengo mucho tiempo para explicar todos los procesos de la mente y del alma, pero te provoca aún un deseo autodestructivo de autocastigarte por lo que hiciste. Es por eso que una persona que cae en un círculo vicioso de pecar, confesar su pecado, arrepentirse y volver a pecar, y volver a confesar el pecado, arrepentirse, volver a pecar, y están en un círculo vicioso que pareciera que no se puede romper. El elemento que no hemos entendido que necesita ser resuelto es el elemento de la frustración. La frustración, que es la consecuencia de una expectativa que no se cumplió, porque mi expectativa era: ahora ya en Cristo, ahora ya confesé mi pecado, ahora voy a vivir para ti, Señor. ¿Cuántas veces le dijiste: ahora sí, Señor, ahora sí ya no voy a caer en ese pecado, ahora sí ya te voy a servir con toda la fuerza de mi ser? Y vuelves a caer. ¿Y qué pasa? La expectativa no se cumple y se provoca ¿qué? ¿Qué se provoca? Frustración. Y la frustración trae como consecuencia enojo. Y el enojo, escúchame bien, el enojo más autodestructivo es el enojo contra ti mismo. Por eso, cuando la palabra de Dios dice: si la sangre de toros y de machos cabríos podía expiar el pecado, dice: cuánto más la sangre de Jesús, dice, limpia nuestras conciencias. Y la palabra conciencia tiene que ver con el entendimiento que tú tienes de quién eres.
Y si tu conciencia está marcada por un pecado, tiene que haber un desligamiento por medio de la aplicación de la sangre de Jesús para que tu conciencia quede libre de el pasado. Yo no soy quien era antes, soy ahora una nueva criatura en Cristo, y ahora lo que está delante de mí es glorioso. Si yo resuelvo la frustración, también estoy resolviendo el problema del enojo. Y como no tengo mucho tiempo, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 33. Dice en el verso 18, voy a leer de la versión Dios habla hoy. Éxodo 33, 18 y 19 dice: déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Fíjense, ¿qué fue lo que Moisés le pidió? Muéstrame tu gloria. Déjame ver tu gloria. Por favor, escúchenme con mucha atención. Moisés conocía el poder de Dios. Había visto el mar abrirse y el pueblo pasar por tierra seca. Había visto tremendas expresiones del poder de Dios liberando a Israel de Egipto, todas las plagas. ¿Por qué entonces Moisés a estas alturas del partido le está diciendo: Señor, muéstrame tu gloria? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Por qué Moisés le estaba preguntando al Señor: muéstrame tu gloria? ¿Por qué? Muy sencillo, porque no la había visto hasta ese momento. ¿Será que tú puedes haber sido beneficiario del poder de Dios, pero no conocer la gloria de Dios? Por eso cuando me invitaron Josh y Luis a este evento, inmediatamente empecé yo a pensar: Señor, tu gloria, una gloria mayor para Guatemala. ¿Pero qué es tu gloria? ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando le decimos: Señor, muéstrame tu gloria? ¿Qué es lo que esperamos cuando decimos una gloria mayor? ¿Qué significa para ti decir: Señor, queremos una gloria mayor para Guatemala? ¿Cómo lo interpretas? Y por supuesto, yo sé que algunos podrían dar respuestas válidas. Una gloria mayor para Guatemala va a traer una Guatemala más justa, más llena de la justicia de Dios, de la integridad de Dios. Una gloria mayor para Guatemala va a ser la manifestación de familias unidas y matrimonios fuertes. Una gloria mayor para Guatemala es jóvenes que están llenos con el Espíritu Santo, que no caen presa de las drogas, que no caen presa del alcohol, que se guardan sexualmente hasta el matrimonio. Una gloria mayor para Guatemala es todo esto, sí, pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Sí me explico? Si solamente oramos: Señor, una gloria mayor para Guatemala, y no entendemos cómo es el proceso para que eso ocurra, nos vamos a quedar toda la vida esperando que algo suceda y ni siquiera sabemos qué es ese algo que queremos que suceda. ¿Sí me están siguiendo? Por eso es que es tan importante ver estos principios. Díganlo conmigo: principios, ejemplos, conceptos, comportamiento. Entonces, cuando Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria, lo que él estaba pidiendo es: Señor, quiero conocer quién eres tú, no lo que tú haces, no tus atributos: poderoso, eterno, sino quiero conocer quién eres tú.
Y por eso cuando Dios responde a Moisés en Éxodo capítulo 34, versos 5 y 6, dice: entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés y pronunció su propio nombre. Fíjese, qué increíble. Dice, pronunció su propio nombre. En otras palabras, Dios se estaba presentando a sí mismo con Moisés. Le estaba diciendo: hola Moisés, mi nombre es. Pronunció su propio nombre, pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, y sigo leyendo de la misma versión, Dios habla hoy. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Dice, pronunció su propio nombre, pasó delante de Moisés y usó 4 adjetivos calificativos. Él hubiera podido utilizar cualquier adjetivo que él quisiera para pronunciar su nombre. Él hubiera podido decir santo, todopoderoso, eterno, fuego consumidor. Y sin embargo, como Moisés le estaba pidiendo, muéstrame tu gloria, Dios le estaba respondiendo específicamente a su petición. Y por eso le dijo, pronunció su nombre y le dijo: Moisés, yo soy tierno, compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Y escúchame por favor. Y yo no sé si alguien me puede ayudar con el piano. Yo no sé cuántos de ustedes pudieran estar de acuerdo conmigo que uno de los principales problemas de los latinoamericanos es la ira y el enojo. No siempre somos violentos exteriormente, no siempre somos violentos físicamente, pero muchas veces somos violentos con nuestras palabras, y si no, con nuestras actitudes. Y si no nos atrevemos a decirlo, por dentro estamos esperando que un rayo caiga y carbonice a ese desgraciado que me hizo daño. Porque hay un enojo pernicioso. Y como latinoamericanos, escúchenme lo que voy a decir, ese es uno de los principales obstáculos para que un pueblo vea la gloria de Dios. Y voy a terminar con un ejemplo. Voy a repetir: principio, ejemplo, concepto, comportamiento. Yo estoy hablando de un principio ahorita. Voy a compartirles un ejemplo, con la esperanza de que cuando termine esta sesión tú puedes decir: ok, esa es la gloria que yo necesito ver. Así como Moisés dijo: muéstrame tu gloria. Porque entre paréntesis, ¿te acuerdas de dónde venía Moisés? ¿Te acuerdas de dónde lo sacó Dios? Y sobre todo, ¿te acuerdas lo que hizo? Que fue lo que ocasionó que saliera huyendo al desierto, y ahí en el desierto fue que se encontró con Dios. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Mató a un egipcio. No dice cómo. Yo me he imaginado cómo sería que Moisés mató a ese egipcio. ¿Sería que lo agarró y lo tiró al piso
y lo empezó a golpear hasta que le rompió el cráneo o lo ahorcó o tomó un cuchillo y lo degolló y la sangre empezó a desparramarse. Por favor, manténganse conmigo en esto que estoy diciendo, es muy importante. Moisés llegó a la violencia porque no pudo resolver el enojo, y ese enojo se amplificó. ¿Por qué? Por la frustración que él sentía adentro. ¿De dónde salía esa frustración? De saber que, hey, yo no soy de estos, y si soy de estos, pero vivo una mentira, vivo en una situación que no sé ni cómo resolverla, y estaba frustrado consigo mismo. Las expectativas de su madre adoptiva eran radicalmente diferentes a las expectativas de un mandato divino que pesaba sobre él, y él vivía en un continuo choque y una continua frustración. Si tú huyes del llamado de Dios, toda tu vida vas a estar viviendo en frustración. Entonces, ¿cómo es que, escúchenme, cómo es que este hombre, que era tan violento que asesinó a otro, al final de su vida, dice la Escritura que no había otro hombre más manso que Moisés? ¿Cómo fue la transformación? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Sabes cómo? Ese cambio ocurrió cuando Moisés vio la gloria de Dios. Dice la Escritura que Moisés se postró delante del Señor después de que vio la gloria de Dios. Y es una manifestación de que finalmente se rindió, que finalmente se doblegó. Y termino con este ejemplo. Cuando Marquito, mi hijo, tenía, no sé, unos 12, 13 años de edad, ofendió a mi esposa de una forma muy, pero muy grave. No voy a darles los detalles, pero yo estaba de viaje. Cuando regreso, mi esposa me dijo lo que había hecho, y cuando me lo dijo, yo que había regresado de viaje frustrado, porque mi expectativa de ser un padre muy cercano a mis hijos no se estaba cumpliendo. Entonces yo estaba frustrado porque no estaba pasando suficiente tiempo con mis hijos. Y esa frustración, cuando mi esposa me cuenta el pecado de mi hijo, y yo me siento 10 veces más culpable por la situación, porque no había estado ahí, porque había estado viajando, y la frustración que sentía se convierte en enojo. Y mi esposa me habla de esta situación, de cómo mi hijo la ofendió, y yo ya le había dicho a Marquito: ella es tu mamá, pero también es mi esposa, así es que aguas. No le faltes al respeto a mi esposa. No me importa si es tu mamá. Si alguien daña a mi esposa, se las ve conmigo. Y como que él no me agarraba la onda de lo que le quería decir, pero... Y cuando mi esposa me dice, me faltó al respeto así, así, y entonces voy, abro el cajón de la cocina, agarro la vara de la corrección que teníamos allí, guardada entre las palas con las que se mueven los frijoles y otras, y ahí estaba. La saco, y con la cara roja de coraje voy donde él estaba y le digo: tu mamá me acaba de decir lo que hiciste, vete a tu habitación inmediatamente, y ahí voy y te voy a disciplinar. Y traía yo la vara en la mano, y él me vio con una cara, yo creo que tan enojado, que no chistó, no dijo nada, no repeló, que generalmente él argumentaba
y me decía, no, que no es justo, que no sé qué, que no sé. Pero esa vez no dijo nada, se subió. Cuando yo subí a su habitación, estaba yo literalmente con los ojos rojos de coraje. Recuerdo muy bien que hasta la mano me temblaba. No sé si has estado alguna vez tan enojado que hasta te tiemblan las manos y hasta los labios te tiemblan y no puedes hablar sin que te tiemblen los labios por el coraje que sientes. Cuando les hablo de Hulk, no estoy exagerando, mis hermanos. Y subo y le digo, ponte. Y él tenía ahí un pequeño escritorio y se puso. Y yo me acerco y estaba yo con la vara y estaba a punto de recetarle un varazo cuando de pronto siento que el Espíritu Santo me dice, detente, no le pegues. Y no tengo el tiempo de explicarles, pero si alguna vez el Señor me ha hablado claramente, fue ahí en ese momento. Me dijo, no le pegues. Yo dije, Señor, pero ¿por qué? El Señor me dijo, no le pegues. Pero Señor, es que él hizo algo tan terrible que necesita ser castigado. Y él me dijo, no le pegues. ¿Y qué hago? Claramente el Señor me habló, pégate tú. No tengo el tiempo para contarles toda la historia, pero yo agarré esa vara y estaba ya mi hijo en posición. Yo agarré la vara y en vez de pegarle a él, ¡sa!, me doy en mi propia pierna. Y él oyó el golpe, pero no sintió nada en el trasero. Entonces se da la vuelta y me ve a mí así. Y él estaba con una cara de asombro, de extrañado. Y yo lo miro y más coraje me dio y le digo, ponte. Y yo digo, ahora sí le voy a dar. Y otra vez el Espíritu Santo, no le pegues, pégate tú. 3 veces. La tercera vez él oyó el golpe, pero no lo sintió. Se dio la media vuelta y me miró. Y yo estaba a esas alturas, no solamente me estaba sobando el dolor, que entre paréntesis en la noche cuando me puse la pijama y me quité los pantalones, tenía no solamente morado aquí, sino lo tenía una gran inflamación. Y ahí entendí por qué Dios me prohibió pegarle a mi hijo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si yo le hubiera pegado con violencia y con ira y con enojo, hubiera quebrantado su espíritu y no nada más corregido una acción. No sé si me están siguiendo. Pero yo estaba allí sobándome y a esas alturas estaban saliendo ya lágrimas de mis ojos, porque la frustración que yo sentía, el enojo y el coraje que yo sentía, que me hacían tener ganas de romperle esa vara en el trasero a mi propio hijo, estaba siendo confrontado con algo que no había conocido hasta ese momento, y era la gloria de Dios. Moisés le pegó 2 veces a la roca cuando Dios le dijo, no le pegues, solamente háblale. ¿Por qué le pegó? Porque estaba enchilado, porque estaba enojado, porque estaba lleno de coraje. ¿Y por qué estaba lleno de coraje? ¿Qué le reclamaba al Señor? Este pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo que son unos tremendos. Y por eso Moisés, en su frustración, en vez de obedecer a Dios, de solamente hablarle a la peña, agarra la vara y ¡pam! Y ¡pam! Le da 2 veces. ¿Y cuál fue la consecuencia? No pudo entrar a la tierra prometida. Si yo le hubiera pegado a mi hijo
que bien se merecía los varazos. Pero la forma en la que yo lo iba a disciplinar no iba a ser una expresión del carácter de Dios. Él iba a crecer con un resentimiento en contra de su papá, que lo lastimó y que le rompió esa vara en el trasero. No importa si me lo merezco o no me lo merezco, nunca me debió de haber pegado así. Yo caí de rodillas, intuitivamente, sin yo, en ese momento todo el enojo, todo el coraje que yo sentía se había roto en 1000 pedazos y estaba yo quebrantado, llorando, y sentía un dolor muy grande en mi corazón por la desconexión que yo sentía con mi hijo, porque él estaba cada vez más y más y más distante, y cada vez más y más y más rebelde, y yo tenía un dolor por esa desconexión. Pero al mismo tiempo, al caer de rodillas, entendí: Señor, esta frustración que siento, no soy un buen padre, no he estado con él, estoy viajando demasiado y no estoy teniendo tanta conexión con él. Por favor, Señor, ayúdame. Dejé de estar tratando de resolver esta situación a varazos y a gritos y a regaños, y me rendí delante del Señor, me postré delante del Señor. Y cuando me arrodillé ahí, intuitivamente mi hijo se puso de rodillas frente a mí. Yo no le dije: arrodíllate. Él solito se puso de rodillas. Y ahí una vez más confirmé: nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos que hagan, van a hacer lo que nos ven a nosotros hacer. Y él se puso de rodillas y también sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo creo que él intuía que ese era un momento en el que Dios estaba haciendo algo en mi corazón. Y él no dejaba de hacerme una pregunta. Y la pregunta que él me hacía con lágrimas en sus ojos era: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él no entendía por qué. ¿Por qué yo me había pegado? Y yo le dije: hijo, la palabra dice: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y en ese momento tuve el privilegio de guiar a mis hijos, o a mi hijo, a los pies de Cristo. Y tuve el privilegio de que él confesara a Jesús como su Señor. Ya lo había hecho como unas 30 veces antes en los campamentos de verano de los niños y en la escuelita dominical. ¿Cuántas veces no repite un niño: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis pecados? 30,000 veces lo hacen. Pero ese día mi hijo se convirtió. Y ese es el principio. La vara corrige la acción, pero no convierte el corazón. Una mayor gloria para Guatemala. Una mayor gloria para Guatemala. ¿Sabes qué es una mayor gloria para Guatemala? Una mayor gloria para Guatemala es padres que pueden resolver la frustración que tienen en el interior y no son más violentos, y no son más iracundos, y no son más gente que está dañando las conexiones con la generación que tiene que recibir de esta herencia, y ellos van a llevar al siguiente nivel la obra de Dios en este país. Los hijos y los hijos de los hijos van a ser reyes, sacerdotes para Dios el Padre. Vamos, ponte de pie, dale ese aplauso al Señor. Oh,
una mayor gloria para Guatemala. Una Guatemala que es tierna, compasiva, paciente y grande en amor y verdad. Una Guatemala en cuyas calles se puede caminar en paz, en cuyos parques los niños pueden salir a jugar sin temor del mal, en cuyas escuelas hay rectitud, hay integridad. Mis hermanos, pensamos que todos los males son culpa del gobierno y todas las soluciones las tiene que aplicar el gobierno. Eso no es cierto, mis hermanos. El gobierno está atado de manos cuando hay una sociedad que no entiende que el problema principal es una violencia, no en las calles, sino en el corazón. Y esa